Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Ayer les hablé sobre escritores dominicanos. Es un documento que aparece en el libro La Cultura Dominicana. Varios escritores dominicanos muy importantes desde el siglo XIX hasta ahora aparecen en ese libro que se llama La Cultura Dominicana. Hoy les voy a hablar sobre escritores dominicanos que aparecen en este libro sobre el arte de escribir. Hoy les voy a hablar de dos escritores dominicanos que han sido presidentes de la República. Me refiero a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch. Muchos dominicanos son partidarios de uno de ellos, sea de Balaguer o de Bosch, desde el punto de vista político. Pero lo que vamos a tratar de ellos es sobre su labor literaria como escritores. Es posible que muchas personas disientan de uno o de otro por banderías políticas, pero lo que vamos a tratar hoy es de Juan Bosch y Joaquín Balaguer como escritores. La República Dominicana ha tenido dos presidentes que han sido buenos escritores a nivel nacional e internacional, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Antes, durante y después de su ingente labor gubernativa, Joaquín Balaguer ha aportado uno de los más enriquecedores aportes intelectuales que registra la historia de la cultura dominicana y de Iberoamérica. Además, ambos, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, escribieron letras de canciones románticas. Juan Bosch escribió la canción La Gaviota y Joaquín Balaguer Lucía, ambas canciones de estilos muy especiales que han merecido el reconocimiento de los amantes de la música criolla. Joaquín Balaguer y Juan Bosch nacieron aproximadamente en la misma época, en la primera década de 1900. Uno en 1906 y otro en 1909. Y murieron a final del siglo pasado o a principios de este siglo, pero con muy poca diferencia. Quiere decir que fueron dos personajes que tuvieron una larga vida, ambos, y que tuvieron una trayectoria. Son pocos los países del mundo que han tenido dos escritores que hayan sido presidentes de la República. Hay muchos presidentes en todos los países que han escrito, pero escritores que se dediquen a escribir toda su vida, como lo hicieron Juan Bosch y Joaquín Balaguer, son pocos los países del mundo que han tenido dos presidentes escritores. Vamos a iniciar con Joaquín Balaguer como escritor. Su creatividad poética, iniciada cuando apenas contaba 15 años de edad con la obra Salmos Paganos, que fue escrita en 1920, Claro de Luna en 1920 y Tebaida Lírica de 1924, la continúa a lo largo de su vida pública con Azul de los Charcos en 1941, Guía Emocional de la Ciudad Romántica de 1944, dedicada a exaltar los valores
arquitectónicos e históricos de la ciudad de Santo Domingo, primada de América. Cruces iluminadas de 1975 y la Cruz de Cristal en 1976, ambos poemarios dedicados al dolor de sus familiares fallecidos. El Huerto Sellado de 1981, una especie de autoantología de sus inquietudes poéticas juveniles. Galería Heroica de 1986, cánticos poéticos destinados a honrar a los héroes nacionales. La Venda Transparente de 1987, poemario que expresa su resignación ante la ceguera y la fuerza creadora que estas circunstancias le promueven, y Voz Silente de 1993. Son versos íntimas de sus más recientes creatividades poéticas. Quiere decir, durante los últimos años de su vida y siendo candidato a presidente y presidente de la República, Joaquín Balaguer quedó ciego. Fue el único presidente ciego, por lo menos que yo conozco. Como estudioso de la perspectiva literaria y de la filología, los aportes de Joaquín Balaguer son numerosos. En 1927 publica un ensayo acerca del escritor Federico García Godoy, y en 1930 aparece su obra Nociones de métrica castellana. En 1939 publica Joaquín Balaguer Heredia, Verbo de la Libertad, dedicada a estudiar al poeta dominico cubano que estimuló la lucha de aquel país por su independencia. En torno a un pretendido vicio prosódico de los poetas latinoamericanos aparecido en 1944, avanza en los análisis de la poesía iberoamericana. Ese mismo año publica Letras Dominicanas y su obra de texto escolar Historia de la Literatura Dominicana. En 1947 aparece el libro de Joaquín Balaguer, Los próceres escritores, y en 1948 edita Semblanzas literarias. 6 años después, en 1954, publica su enjundioso ensayo, señalado como texto en varias universidades de habla castellana, titulado Apuntes para la historia prosódica de la métrica castellana, ensayo recomendado por ilustres filólogos ibéricos. En 1958 aparece la importante monografía de Joaquín Balaguer titulado Colón, precursor literario, traducida al francés. En 1996 aporta el ensayo didáctico Yo y mis condiscípulos. No menor importancia tienen sus obras como historiógrafo y estudioso de las ideas políticas. Joaquín Balaguer publicó en 1941 el ensayo Tratado Trujillo Hall, relativo a la independencia financiera dominicana. Aparece en 1944 su libro La política internacional de Trujillo, y en 1947 aporta el enjundioso estudio acerca de la realidad dominicana. Joaquín Balaguer publicó en 1950 la notable biografía del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, titulada El Cristo de la Libertad. Y en 1952 aparece su memorable ensayo acerca de el principio de la alternabilidad en la historia dominicana. En 1957, Joaquín Balaguer publica La palabra al servicio de la libertad política,
y precisamente en 1962, elaborado en los días difíciles de la caída del régimen de Trujillo, publica una biografía de Antonio Duvergé titulada El Centinela de la Frontera. Y en 1966 aparece su monografía Apuntes para la historia de los Trinitarios, el grupo de patriotas que fundara en 1838 la agrupación revolucionaria que hizo posible la separación dominicana de Haití. En 1973, Joaquín Balaguer edita la recopilación de sus pronunciamientos políticos durante las últimas dos campañas electorales, titulada La Marcha hacia el Capitolio, así como una selección de sus más importantes piezas oratorias sobre asuntos educativos y de sus actividades diplomáticas. Joaquín Balaguer edita en 1974 sus ensayos Tema histórico y literario, y en 1975 La palabra encadenada, o sea, sus más notables discursos durante la era de Trujillo. En 1976 aparece una importante recopilación de sus mensajes presidenciales, y en 1978 se edita Pedestales, recopilación de las memorias, discurso que pronunció acerca de los héroes nacionales latinoamericanos. Para incursionar en la novela histórica, publica en 1983 su valiosa narración, Los Carpinteros. En 1984, Joaquín Balaguer imprime La isla al revés, la más importante análisis sociológico sobre la dicotomía social que prevalece en la isla de Santo Domingo. Y en 1988 aparecen Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, libro singular de donde enjuicia aquel período, así como sus personajes más connotados y su propia labor. Esta es obra literaria de Joaquín Balaguer, quien fue, como ustedes saben, muchas veces presidente de la República, un personaje importante en la literatura nacional e internacional. Ahora vamos a hablar de otro escritor dominicano que fue también presidente de la República. Repito, la República Dominicana, un país pequeño, ha tenido dos escritores que han sido presidentes. Hoy estamos tratando estos dos personajes como escritores. No estamos metidos en la política partidista en la cual ellos fueron rivales, sino estamos hablando de Joaquín Balaguer y Juan Bosch como escritores. Juan Bosch nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. El profesor, como se le llamó siempre, Juan Bosch, fue un narrador, ensayista, educador, historiador, biógrafo, político, presidente de la República Dominicana. Inició su carrera literaria en un pequeño libro de cuentos que se llamó Camino Real, escrito en 1933, donde narraba en gran parte lo que había visto, escuchado y vivido en su pueblo natal, La Vega. De esa misma época es su primera novela breve llamada La Mañosa, de 1936, donde el personaje central es una mula y el narrador es un niño enfermizo. La Mañosa. Después, antes de salir al exilio, donde viviría durante muchos años, el precursor del cuento dominicano publicaría sus cuentos en periódicos y revistas dominicanas. De aquella época son La Mujer, un cuento que ha sido seleccionado por casi la totalidad de las antologías de cuentos de Hispanoamérica, 2 pesos de agua y El Abuelo. Son
cuentos de Juan Bosch. Pero cuando el profesor Juan Bosch regresó de su exilio, apenas los más viejos conocían que él era un cuentista. A su llegada se reunieron sus cuentos en 2 volúmenes. Cuentos escritos en el exilio, que salió en 1964, que incluía Cuentos de Navidad y Manuel Sicurí, publicado en ediciones independientes en el extranjero. Y Más cuento escrito en el exilio, en 1964, donde se incluyen también cuentos publicados en ediciones independientes como La muchacha de la Guaira, publicada en Chile en 1955. Vos ya había publicado libros en el extranjero, no precisamente de cuento, que lo habían dado a conocer en otros países como biógrafo y ensayista, antes de que en su propio país, como fueron Hostos, El Sembrador, es un libro sobre Eugenio María de Hostos, que se publicó en Cuba en 1939, Judas Iscariote, el calumniado, que se publicó en Chile en 1955. Juan Bosch vivió muchos años en el exilio. Aunque dejó de escribir cuentos desde los años 60, el último lo escribió para una antología de cuentos para niños preparada por el pianista y poeta y dramaturgo Manuel Rueda, el profesor Bosch es reconocido como el precursor del cuento y sobre todo de la narrativa social dominicana. Con una prosa imitada por pocos narradores dominicanos de hoy, por lo difícil, aunque se trata de decir lo contrario, de los cuentos de Bosch, la problemática social, la preocupación por el hombre y por la fuerza de los procesos sociales que ejercen sobre el individuo. Es tratada desde diferentes ángulos, sin hacer casi siempre alusión a sistemas y gobiernos determinados. Pero no solamente los cuentos del profesor Bosch nos guían para el cuentista, sino que en sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos, es un texto para los estudiantes de otros países como Cuba, llegando a llamar la atención del narrador colombiano Gabriel García Márquez, quien siempre declaró más de una vez que Juan Bosch fue su profesor de cuentos. La última creación narrativa del profesor Juan Bosch, la novela El oro y la paz, que fue Premio Nacional de Literatura de 1975, aunque escrita en 2 versiones, la primera en 1957, mientras el escritor se hallaba viviendo en Cuba en su primer exilio, y la segunda versión en Puerto Rico en 1964, donde estuvo pasando otro exilio, es una obra maestra de la literatura. La obra de Juan Bosch comprenden también ensayos y biografías de grandes figuras de la historia sagrada. Es difícil, por no decir imposible, resumir los temas en los cuentos de Juan Bosch. Hay, sin embargo, 2 preocupaciones que aparecen en sus mejores cuentos: los problemas sociales y la preocupación filosófica, por no decir existencial. Ahí están La Nochebuena de Encarnación Mendoza, para nosotros un cuento, su cuento más perfecto. Los Amos, Luis Pie, La muchacha de la Guaira, 2 pesos de agua, La mujer, para probarlo. Esto es adaptado a un artículo que salió originalmente en 1983. La biografía, la bibliografía, los libros de Juan Bosch es un extenso. Juan Bosch escribió muchos libros, muchos libros, especialmente de cuentos, pero después al final en la política escribió muchos libros de política,
de sociología, de historia dominicana. Hemos tratado hoy dos escritores dominicanos, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Joaquín Balaguer y Juan Bosch son contemporáneos. Naturalmente, uno llevó una carrera política de estar del lado de Trujillo, que fue Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer desde 1930 hasta 1961 estuvo en apoyo a la dictadura de Trujillo y fue una figura importante durante esos 31 años. Bosch, al contrario, estuvo en contra del régimen de Trujillo, vivió muchos años exiliado. Ambos formaron partido, o sea, Juan Bosch es el formador del Partido Revolucionario Dominicano junto a otros en Cuba y también del Partido de Liberación Dominicana. Balaguer es el creador del Partido Reformista, ahora Social Cristiano. Quiere decir que han llevado vida y murieron prácticamente cerca, con pocos años de diferencia. Llevaron una vida muy agitada, porque ser político y escritor son dos tareas distintas. El político tiene que estar, digamos, casi 24 horas metido en actividades políticas. No le da tiempo para escribir. Sin embargo, eran escritores, presidentes y escritores. Esto es algo que pocos países del mundo tienen. Dos grandes escritores y presidentes de la República. Balaguer fue varias veces presidente, 6 veces presidente de la República, electo, impuesto en representación, pero presidentes de la República. Así es que hemos narrado hoy algunas de las vidas literarias de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer. No entramos en lo político porque fueron dos figuras muy diferentes. Bosch estuvo siempre del lado de los cambios de la izquierda. Bosch era un hombre de derecha, conservador, no congeniaron políticamente, aunque al final de su vida se juntaron para impedir que el doctor José Francisco Peña Gómez fuera el presidente de la República, y aunque eran Bosch y Balaguer antagonistas, se juntaron para hacer esa tarea política. Pero hoy lo hemos visto como escritores. Juan Bosch, escritor especialmente de cuentos; Balaguer, especialmente sobre la métrica castellana, un hombre que manejaba todas estas cosas. Me alegra su atención a este programa, a esta grabación sobre Juan Bosch y Joaquín Balaguer, dos escritores y presidentes dominicanos.